¿Cómo se compara esa biblioteca imaginaria universal en la que están el Quijote, en el que están las obras de Machado de Asís, en las que están Edipo Rey, las obras de Shakespeare, a la biblioteca imaginaria de cada uno de nosotros? Yo creo que la diferencia es la diferencia de la identidad de una sociedad, de un grupo humano, con cada individuo. Nuestra identidad individual, es creada por nuestra memoria, por lo que nosotros pensamos que somos, por nuestra experiencia puesta en palabras. Y digo memoria, pero debiera decir memoria de la memoria de la memoria. Porque cada vez que recordamos algo, que creemos recordar algo, estamos recordando un recuerdo que es generalmente el recuerdo de un recuerdo. No sabemos dónde empiezan los recuerdos. Entonces, de ese palimpsesto de recuerdos, nosotros atesoramos algunos y muchos de los que atesoramos, si somos lectores, pasan por textos que hemos leído. Pero no todo un texto. Por ejemplo, si hemos leído Madame Bovary, si hemos leído La casa de las llanelas verdes, si hemos leído Quijote, somos muy pocos, bueno, no digo somos porque yo no lo soy, son muy pocos los que pueden recordar el texto entero de 300, 400 páginas. ¿Qué recordamos? Recordamos un episodio, recordamos un personaje, recordamos una cierta frase. Chesterton decía que una novela se escribe para colocar 4 o 5 palabras. Esas 4 o 5 palabras son las que rescata el lector. Entonces, cuando decimos que en nuestra memoria está atesorado, por ejemplo, el Quijote, no es cierto. Están atesorados ciertos recuerdos de ciertas páginas, de ciertos pasajes del Quijote. Es más, generalmente somos monolingües. Tenemos un idioma y tratamos de manejarnos con ese idioma. Pero eso no es una traba para decir que hemos leído Dostoyevsky si no leemos el ruso, Kafka si no leemos el alemán, Calvino si no leemos el italiano. ¿Y a quién se debe el hecho de que podamos decir que los hemos leído? A los traductores. Los traductores son el epítome del lector. Son mejores lectores que los autores, porque tienen que desentrañar en el texto cómo ese texto se formó para transformarlo en otro texto equivalente en otro idioma.